Conference is being recorded. Hoy es jueves 29 de marzo del año 2018, son las 7:01 p.m. hora de México y hoy vamos a continuar con la sexta clase del curso Las creencias en el budismo. Vamos a ir a la lámina número 66, pero antes de continuar, porque yo ayer cometí un error que quisiera rectificar con relación a los seres sin percepción, que entonces, bueno, ahora tenemos la traducción del comentario, ¿no? Sí. Entonces nosotros explicamos de que entre los seres que postulan que el mundo se origina fortuitamente, o no sé cómo dijimos aquí, o no tiene causa, ¿no? Doctrinas del origen sin causa. Entonces, el primer caso son los seres sin percepción, dijimos, que reconectan como humanos y desarrollan llanas, pero no pueden recordar más allá, digamos, del nacimiento humano. Entonces, yo lo que dije ayer, que fue un error, que incluso quisiera que se corrigiera también la clase número 5, esa parte, para no, ¿cómo se dice?, transmitir información incorrecta. Ahora, nosotros ahí tenemos la traducción del comentario, pero quiero decir algo primero. Entonces, estos seres desarrollan llanas, ¿no? Y alcanzan la cuarta o la quinta llana, ¿no? Eso, y el objeto de llana que utilizan, de acuerdo con el comentario, es la casina aire. Ustedes no sé si se recuerdan que hablamos de los casinas y dijimos que ¿cuántos casinas hay? Pero en total, hay 4 casinas de colores, hay total 10 casinas. Y una de estas es la casina aire. Entonces el comentario explica, ahora explico lo que es la casina aire. Explica de que estos seres desarrollan la cuarta o la quinta llana, de acuerdo al método de los suttas o de la Abhidhamma, usando la casina aire como objeto, ¿no? Ahora, ¿cómo es la casina aire? Porque es bien interesante esto. Si ustedes quieren pueden leer el Visuddhimagga, el capítulo 5. En realidad la casina aire son 2 párrafos en Pali sobre la casina aire, pero bueno, después leemos el comentario. Primero les cuento sobre la casina aire. La casina aire se dice de que se desarrolla ya sea por el sentido de la vista o por el sentido del tacto, ¿no? O sea, de que uno toma el signo, ya sea por el sentido de la vista o el sentido del tacto. Y el Visuddhimagga explica de que, por ejemplo, si uno ve unas cañas moviéndose, ¿no? O, por ejemplo, bambú o árboles moviéndose, ¿no? Por el aire, ¿no? Entonces, ese movimiento es el signo. Imagínense la concentración que tiene que tener, ¿no? Para desarrollar, o sea, hasta las llanas con eso, pero eso es una de las casinas. Y la otra forma de tomar la casina aire es a través del tacto del aire en alguna parte del cuerpo. O sea, de que, de acuerdo a esto, o sea, con la respiración se podría también desarrollar la casina aire, o no solamente tiene que tocar, en cualquier lado que el aire toque, entonces es a través del sentido del tacto que se puede desarrollar la casina aire, ¿no? Y el Visuddhimagga explica de que la casina aire, el signo aprendido, hay 3 signos, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí. Signo preliminar es cuando uno ve, digamos, el movimiento o el tacto.
Ese es el signo preliminar. El signo prendido dice de que se le presenta al meditador como el vapor de una olla que está cocinando arroz. ¿Cómo? Olla de presión. No, pero no, en esa época, imagínense olla de presión. O sea, una olla, o sea, de barro, no sé, o de metal que está cocinando, ¿no? Y que está hirviendo y que sale el humo. El humo, no sé qué es lo que sale. ¿Cómo? El vapor cuando está. Entonces, ese vapor que se ve, eso es el signo adquirido. Adquirido. Bueno, aprendido. Y el signo conceptualizado ya se estabiliza el signo, dice. O sea, de que en vez de que esté, no, como se mueve el vapor. Entonces, estos seres, no creo que haya mucha gente que practique la casina aire. No, pero dice de que estos seres que van a reconectar en el plano de seres sin percepción. Entonces, a ver qué dice el comentario. Primer párrafo, ¿no? Sí, habiendo realizado el trabajo preliminar en la casina aire, habiendo logrado la cuarta llana, habiendo emergido de esa llana, piensa, veo falta en la conciencia, porque existe la conciencia, existe dukkha de las manos cortadas, etcétera. Ok, lo que quiero decir ahí es de que la persona practica con la casina aire, ¿no? Y alcanza la cuarta llana. Para poder reflexionar tiene que salir de la cuarta llana, para poder pensar. Entonces, después que sale de la cuarta llana, piensa, la conciencia no... Hay un problema con la conciencia, eso es lo que quiere decir, hay falta con la conciencia, ¿no? Porque hay conciencia, uno experimenta dolor, ¿no? Porque a uno le cortan las manos o lo hieren y todo eso. ¿Qué más dice? y también todo tipo de peligros, aparte manos Por la cortadas. conciencia hay todo tipo de peligro. Suficiente con esta conciencia. Suficiente, o sea, ya. La condición de inexistencia de la conciencia es serena. Ya, o sea, es pacífica, es la paz. Eso es lo que quiere decir. La condición de inexistencia es, si no hay conciencia, hay paz. ¿No? Esa es un poco la... Y después viene otro párrafo, dice, de esta manera, habiendo visto falta en la conciencia, habiendo muerto sin perder la llana, renace entre los seres sin percepción. Aquí, con la cesación de su conciencia de muerte, la conciencia se mantiene y aparece allí solamente con el agregado de la materia. La conciencia se detiene y aparece allí solamente con el agregado de la materia. O sea, de que muere y surge solamente el agregado de la materia en el plano de seres sin percepción. ¿Ustedes vieron los planos, no? Sí. El número 24 es de los seres sin percepción. Ok. Sí. ¿Cómo? Lo vieron. Dice, ellos allí, así como una flecha impulsada por la fuerza de la cuerda del arco, tanto como la impulsión de la cuerda del arco va en el aire solamente tanta distancia, de la misma manera, habiendo surgido allí por la impulsión de la llana, tanto como la impulsión de la llana, permanece solamente tanto tiempo allí. Ok, a ver, vamos a explicar eso. Entonces, lo que quiero decir ahí es un símil. O sea, que así como uno, digamos, tira una flecha con un arco, y la flecha va a recorrer tanta distancia como, digamos, la fuerza, ¿no?, que uno le da, digamos, a la cuerda del arco, ¿no? De la misma manera, esos seres que reconectan en el plano de seres sin percepción, ¿no?, van a estar allí en el plano de seres sin percepción por la fuerza de la llana que hizo de que reconectaran ahí. Es la única manera de estar en ese plano, por la llana. Sí. No, o sea, lo que pasa es que ahí tienen una visión de que no quiere tener mente. Claro, por eso lo hace. ¿No? Pero cuando la impulsión de la llana se agota allí, el agregado de la materia desaparece y surge la reconexión con percepción aquí en el mundo humano. Es al revés. Ok. Sí.
Entonces, lo que quiero decir ahí es de que entre la conciencia de muerte, ¿no?, y la conciencia de reconexión en el plano humano, existe esta condición de contigüidad. Porque si no existiese esa condición de continuidad, no podría surgir la conciencia de reconexión en el plano humano. O sea, es tal la fuerza de la condicionalidad que a lo mejor puede pasar, digamos, un tiempo enorme ahí, pero todavía esta condición de continuidad, como se dice, aplica. Entonces, como está la condición de continuidad, cuando se acaba la fuerza esa persona reconecta y surge la conciencia en el plano humano, ¿no? Nuevamente. Entonces, esa es la explicación correcta de ayer. Entonces, por favor, rectifiquen eso. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a estudiar las especulaciones sobre el futuro. Sí. La práctica de samatha con la respiración también conduce a las llanas, a la quinta, ¿no? Sí, o sea... Pero no se puede así accesar a ese plano a través de ocupar el... Ahora, eso no lo sé. No sé no sé si es posible accesar ese plano con otro tipo de objeto. Okay. O sea, eso habría que hacer un poco de leer los comentarios, porque a mí me sorprendió de que fuera ese objeto. Personalmente, en este momento no sabría explicarle por qué ese objeto es el adecuado para reconectar en ese plano. En realidad no, y no sé si habrá algo, pero bueno, sería cuestión de leer un poco. Pero eso es una tarea que está fuera. Entonces, ahora vamos a continuar con las especulaciones del futuro, ¿no? Ahora, yo quisiera que hiciéramos una reflexión aquí. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora son las especulaciones sobre el pasado, ¿no? Y es posible ir hacia atrás, como nosotros vimos, a través de las llanas y los conocimientos directos de recordar vidas pasadas, ¿no? Y muchas de estas doctrinas que vimos se basan en una interpretación errónea de las experiencias meditativas de todos estos ascetas que tienen acceso a las llanas y a los conocimientos directos de recordar vidas pasadas, ¿no? Pero hacia adelante no se puede ir con los poderes directos, con los conocimientos directos. Porque no se puede ir. O sea, no hay ningún conocimiento directo que le permita a uno ir hacia adelante, ¿no? Todos los conocimientos directos son con relación al pasado o al presente. Pero, por ejemplo, ¿los budas sí pueden? Los budas pueden. Solamente los budas, ¿no? O sea que es increíble eso. Es uno de los conocimientos. ¿Se recuerdan lo que vimos, las cosas no comunes? Entonces, uno puede ir hacia atrás y especular en base a lo que vio, pero no hay forma de ir hacia adelante, ¿no? Y decir, oh, yo ya vi lo que va a pasar, ¿no? O sea, en realidad, bueno, a mí no me gusta ser así dogmático y categórico, ¿no? Porque se dice de que, por ejemplo, a veces hay devas que le pueden decir a uno lo que va a pasar, ¿no? Lo que pasa es de que ahí también hay una cuestión del tiempo con relación a la diferencia del tiempo en el plano de los devas y el plano humano, ¿no? Pero por motu propio, digamos, no hay forma de ver hacia adelante.
sueño que se... Premonitorio, eso puede ser, sí, puede ser. O sea, uno de los sueños son esos sueños que se cumplen. Pero uno no lo sabe hasta que no se cumpla. ¿No? ¿Cómo? O sea que, a priori, bueno, o sea, Es creencia. es una creencia, ¿no? O sea o sea, en realidad, o sea, uno puede tener un sueño sobre el futuro, pero normalmente un sueño sobre el futuro en esta vida, ¿no? Pero no más adelante. No otra vida. Entonces, estas especulaciones sobre el futuro son realmente especulaciones, ¿no? Aquí el comentario explica de que hay dos tipos de especuladores. Gente que ha desarrollado las casinas y ha alcanzado, digamos, las llanas con las casinas, o gente que racionalista, ¿no? A través del raciocinio, ¿no? Entonces esas son cosas, o sea, que nosotros vamos a mencionar, pero en realidad es una proyección de una experiencia que uno ha tenido y uno piensa de que después de la muerte la vida es de tal manera, ¿no? Entonces leamos ese párrafo. Entonces hay bhikkhus, algunos ascetas y brahmanes, especuladores sobre el futuro, adherentes a opiniones sobre el futuro, que expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo futuro, basados en 44 motivos. Y debido a que, en base a que, estos respetables ascetas y brahmanes, especuladores sobre el futuro, adherentes a opiniones sobre el futuro, expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo futuro, basados en 44 motivos. O sea, de que el Buda aquí habla también de ascetas y brahmanes, o sea, que son gente que dedicada a la práctica espiritual. No, esto nos da una idea, ¿no? El grado, ¿no?, de desarrollo espiritual, ¿no? La civilización en que el Buda vivió, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que nosotros, que bueno, que en el budismo se sistematiza y se explica, ¿no? Y todo eso, pero o sea, mucha gente practicaba esto. Entonces aquí nosotros tenemos las 44 especulaciones divididas en 5 grupos. Doctrinas de la percepción post-mortem, 16. Doctrinas de la no percepción post-mortem, 8. Doctrinas de la ni percepción ni no percepción, 8. Doctrinas nihilistas, 7. Y doctrinas del nirvana aquí y ahora, 5. Entonces esas son las 44 especulaciones sobre el futuro. Ahora, para que ustedes se den una idea de lo difícil que es traducir, por ejemplo, el término Saññī-vada, ¿no?, es lo que nosotros traducimos como doctrinas de la percepción post-mortem. Pero Saññī-vada literalmente significa doctrinas de la percepción, ¿no? O sea, de que si uno... Saññī significa que uno tiene percepción, posesión de percepción. Por supuesto de que por eso uno tiene que agregarle todo lo demás para más o menos explicar el significado, ¿no? Y por ejemplo la segunda, Saññī-vada, la A significa negación, no percepción, doctrinas de la no percepción, ¿no? Entonces ahí hay que agregarle post-mortem, ¿no? Porque eso es sobre el futuro, ¿no? Y Neva Saññī, Nasaññī, bueno, ni percepción ni no percepción. Ucheda significa aniquilación, doctrinas de aniquilación. Y después vamos a ver la del nirvana. Porque entonces sigamos.
Ahora, las doctrinas de la percepción post-mortem. Estas doctrinas sostienen que el ser, después de la muerte, es inmutable y perceptible con diferentes atributos, en total 16. O sea que hay 16 posibilidades de acuerdo con estas especulaciones o estas doctrinas, ¿no? Ahora, lo que aquí es interesante es que solamente habla del ser, no del mundo, ¿no? O sea, de que el ser sobrevive a la muerte. Eso es lo que quiere decir. Y el ser es inmutable. Ahora, podemos usar este cuadro, porque para no leer el palio, total, con este cuadro nosotros ya tenemos suficiente, ¿no? Entonces, las primeras 16, el ser después de la muerte es inmutable, perceptible, o sea que tiene percepción, o sea que percepción aquí significa conciencia y factores mentales, ¿no? Y es material, o sea, es uno u otro, material o inmaterial, material e inmaterial, o sea que tiene mente y materia, ni material ni inmaterial, o sea, hay todas estas especulaciones, finito, infinito, finito e infinito, ni finito ni infinito, de percepción unificada, o sea que solamente tiene un objeto, percepción diversificada, que tiene muchos objetos, percepción limitada, o sea que el rango de percepción es limitado, percepción ilimitada, constante felicidad, constante sufrimiento. O sea, esa de constante sufrimiento a lo mejor tiene que ver con la doctrina a lo mejor del cristianismo, ¿no? De los seres que van, digamos, al infierno y ahí sufren todo el tiempo. Y constante felicidad, ahí ustedes tienen a lo mejor la doctrina, digamos, de ¿cómo se dice? El cielo, y ni felicidad ni sufrimiento, el purgatorio. O sea, ahí tienen las tres creencias cristianas. ¿Cómo? La Divina Comedia. A lo mejor Dante leyó el Brahmayana Sutta. Por eso hay ni felicidad ni sufrimiento. O sea que felicidad y sufrimiento sería. Eso sería el purgatorio, ¿no? Solo sufrimiento. ¿El purgatorio es solamente sufrimiento? Hay que pagar. Temporal. Ok. Entonces, ahora lo que aquí no se dice, porque el comentario también es muy vago con las explicaciones de esto, es de si es una extrapolación de lo que estos ascetas ven de las vidas pasadas, o sea que hay una continuidad, ¿no? De los agregados en el futuro, o si es solamente una existencia fija, ¿no? O sea, yo creo que esto da lugar a cualquiera de los dos, ¿no? O sea, de que hay solamente un poco la postura cristiana, ¿no? De que hay una sola cosa más ya. O sea, o la postura que nosotros vimos de los que recuerdan las vidas pasadas, de que hay una continuidad, ¿no? Y sobre eso suponen, ¿Cómo? sobre ese conocimiento del pasado Suponen, ¿no? De que hay una continuidad de los agregados, entonces a lo mejor un ciclo infinito de reconexiones o existencias futuras. O sea, aquí no se dice eso, si esta doctrina a lo mejor seguramente incluye las dos cosas, ¿no? De que hay una sola existencia ya, o de que hay una continuidad de existencias, ¿no? Ok. Entonces, esas son que existe percepción después de la muerte.
Ahora, después están las doctrinas de la no percepción post-mortem, ¿no? Entonces ahí son 8. Entonces estas doctrinas sostienen que el ser después de la muerte es inmutable y no perceptible, o sea, de que no hay conciencia ni factores mentales, pero el ser es inmutable, ¿no? Y ahí entonces tenemos 8 posibilidades. Como no hay percepción, no hay sufrimiento ni felicidad, ¿no? Pero es material e inmaterial, material e inmaterial, ni material ni inmaterial, finito e infinito, finito e infinito, ni finito ni infinito. O sea, de que el comentario no nos da mucho aquí, ¿no? O sea, lo que pasa es, como decía, por eso el futuro no se puede saber. ¿No? Interesante eso. Y después tenemos, la no percepción, ¿no? Que el ser después de la muerte es inmutable y no perceptible, con diferentes atributos, en total 8 que tienen ahí. Y tenemos ahí me equivoqué. Ahí falta uno. O sea, de que ahí está faltando la ni percepción ni no percepción, ¿no? Y esos también son 8. Ahí falta una lámina, ¿no? Pero son exactamente iguales que la anterior. Entonces esas son las doctrinas de percepción, no percepción, ni percepción ni no percepción, ¿no? Entonces ahora tenemos las cuestiones nihilistas, ¿no? Entonces ahora podemos leer esto. Hay bhikkhus, algunos ascetas y brahmanes, doctrinarios del nihilismo, que basados en 7 motivos, proclaman la inexistencia, exterminación, aniquilación del ser existente. Y debido a que, en base a que, estos respetables ascetas y brahmanes, doctrinarios del nihilismo, basados en 7 motivos, proclaman la inexistencia, exterminación, aniquilación del ser existente. Bueno, entonces, estas doctrinas significa que cuando uno muere, ¿cómo? Se terminó todo. ¿No? Esto es una posición a lo mejor cercana a la ciencia, ¿no? Materialista un poco, ¿no? Algunas posturas, ¿no? Y también de filosofía, ¿no? Pero también un poco la postura de la ciencia, ¿no? Que todo se termina, ¿no? O sea que esto es... Ahora, veamos la primera. Aquí Bhikkhus, cierto asceto brahman, sostiene esta doctrina, esta creencia. Señores, como este ser es material, formado por los 4 elementos primarios, originados del padre y la madre, después de la disolución del cuerpo, se aniquila, perece, no existe después de la muerte. Es a tal punto, señores, que este ser se destruye completamente. De esta forma, algunos proclaman la inexistencia, exterminación, aniquilación del ser existente. O sea, que esto es una postura materialismo, ¿no? O sea, de que también, o sea, no reconoce la existencia de la mente, ¿no? Y cuando se termina la materia, se termina todo, ¿no? O sea, que esto es una postura, o sea, es una posición nihilista, ¿no? A ver, en filosofía hay otras posiciones nihilistas, aparte de esta. Pues, bueno, no estoy segura, pero creo que Nietzsche tiene un texto sobre el nihilismo, ¿no? Sí, ¿Usted qué sabe de Nietzsche, Alejandro? Ajá, más bien encaja aquí, ¿no? Dice que después de muerto ya no sobrevive nada.
Schopenhauer, creo que también, o sea, es Schopenhauer, los filósofos del Existencialistas. romanticismo, Los existencialistas. los Existencialistas. existencialistas también, Kierkegaard también. También. Jean-Paul. O sea, de que se termina todo. Ok. Pero bueno, aquí en el budismo nosotros tenemos 7 nihilismos. Entonces, ahí tenemos los 7. Entonces, el primero que acabamos de ver, o sea, de que en realidad no reconoce la existencia de la mente, porque el ser está formado, la materia, ¿no? Entonces, y bueno. Y el segundo tipo de nihilismo es del ser de la esfera de los sentidos. Entonces, aquí, de acuerdo con el Sutta, entonces, hay seres de que saben que han visto devas, ¿no? Entonces, ahora vamos a leer eso. Entonces, leamos el número 2. Entonces, nosotros vimos el primero, ¿no? Que dice que cuando se acaba... Pero entonces, al primero, otro nihilista le dice lo siguiente, ¿no? Al primero, otro le dice así: Señor, yo no digo que no existe ese ser que tú dices que existe, que es el primero. Pero, Señor, no es en este punto que este ser se destruye completamente. Señor, existe otro ser celestial, material, de la esfera de los sentidos, que se nutre de alimento sólido que tú no conoces ni ves. A ese yo lo conozco. Lo veo, Señor. Como este ser después de la disolución del cuerpo se aniquila, perece, no existe después de la muerte, es a tal punto, Señor, que este ser se destruye completamente, ¿no? De esta forma, algunos proclaman la inexistencia, exterminación, aniquilación del ser existente. No sé si quedó claro eso. Lo explico, ¿no? Lo que quiero decir aquí es de que hay otro, AZ, de que ve los devas, ¿no? Y, o sea, de que sabe de que la vida humana no es el único plano de existencia, ¿no? Pero, entonces, que dice, no, la vida no termina cuando se muere uno como humano. Hay otro plano de devas, no que yo lo veo, ¿no? Pero cuando uno se muere en el plano de devas, ahí el ser se aniquila y se termina. Eso es lo que quiere decir. ¿Entendió? Sí. Ok. Y hay un tercero que sostiene, le dice al anterior, no, wait, espera un momento. Hay seres de la esfera de la materia sutil. Y yo los he visto, ¿no? Entonces no es cuando se muere uno como Deva que se acaba la existencia, pero cuando se acaba la vida de los seres de la materia sutil, ahí el ser se aniquila y se destruye, ¿no? Esa es la postura, ¿no? Claro, como ese ser ve a estos brahmas, a los rupa brahmas, a los brahmas de la materia sutil, entonces sostienen, ¿no?, que cuando se mueren los brahmas se termina la existencia, ¿no? Y el número 4 es la primera llana, el plano de la primera llana de inmaterial, que es la conciencia del espacio infinito, o la base del espacio infinito, ¿no? Entonces hay alguien que tiene la experiencia de ese plano y dice, no, espera, no es en los brahmas de la materia sutil que se acaba la existencia, hay un plano más arriba, ¿no? Entonces cuando esos seres se mueren, entonces ahí se acaba la existencia, ¿no? Y el número 5 es el siguiente plano de la esfera inmaterial, que es la conciencia infinita. O sea, el método es igual, ¿no? Y el número 6 es el tercer plano, la base de la nada, y el número 7 es el último plano inmaterial, que es la base de la ni percepción ni no percepción, ¿no? Entonces hay seres de que han experimentado
o a través de las llamas. Eso sí, ¿no? Esos seres tienen llanas, lo que se llama el ojo divino. Entonces, a través de las llanas uno puede ver otros planos, ¿no? Pero de cualquier manera son especulaciones acerca del futuro, eso. No, porque lo que uno está viendo es eso ahora, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo va? ¿Vamos? Ok. Entonces ahora tenemos el último grupo, que es el Nirvana aquí y ahora, pero el Nirvana no es como se entiende en el budismo. El Nirvana aquí se refiere a la dicha o el goce de los objetos sensoriales o los objetos que uno tenga, ¿no? Entonces esto sería algo así como una postura hedonista, yo creo, ¿no? Hedonismo, hedonismo o epicureísmo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo? ¿Es lo mismo? El epicureísmo más bien, También son nihilistas, ¿no? no, más bien, yo lo veo muy semejante al budismo porque buscan una vida sencilla, o sea que el placer para ellos está basado en la comida moderada, en tener las cosas básicas. ¿Ah, sí? Sí, en un estilo de vida moderado, ¿no? En un estilo de vida moderado. Eso es El epicureísmo. Epicureísmo. El hedonismo sí se inclina más hacia el placer. El hedonismo más hacia el El placer. hedonismo, sí. O sea, de que el epicureísmo, una vida moderada. Sí, comulga más con el budismo, como Sí, dices. buscan el placer, pero a través de la moderación de todo. Contentamiento ¿no? casi. La vestimenta, o sea, que la vestimenta no cause más angustia o conseguir más comida, ¿no? O sea, que tener una Dice Epicuro que el vivir es para vivir bien en el placer, pero el placer entendido como un punto de equilibrio. Es muy al estilo griego de que todo es el justo medio. Okay. Entonces, de esa manera puedes vivir con placer y sin sufrimiento. Y justo es eso, o sea, sin el exceso en nada, en ningún plano. O sea que es bastante similar a esto, ¿no? Eso sí. ¿No? Porque son más o menos, bueno, ¿de qué época era Epicuro? Más o menos de la época de Alejandro Magno, ¿no? 300. O sea que es después del Buda. Ajá, sí, después de- Ok. ¿Cómo? Michel Onfray le llama budismo griego. Budismo griego. Bueno, un filósofo le llama. Ok. Entonces leamos el párrafo número 93. Aquí, bhikkhus, algunos ascetas y brahmanes, doctrinarios del nirvana, aquí y ahora, que basados en 5 motivos, no, hay bhikkhus, algunos ascetas y brahmanes, doctrinarios del nirvana, aquí y ahora, que basados en 5 motivos, proclaman el excelente nirvana, aquí y ahora, del ser existente. Y debido a que, en base a que, estos respetables ascetas y brahmanes, doctrinarios del nirvana, aquí y ahora, basados en 5 motivos, proclaman el excelente nirvana, aquí y ahora, del ser existente. Aquí bhikkhus, cierto asceto brahman, sostiene esta creencia. Señores, como este ser provisto, dotado de las 5 cuerdas de la sensualidad, ahora les explico eso, disfruta, es a tal punto, Señor, que este ser ha alcanzado el excelente nirvana aquí y ahora. ¿No? De esta forma, algunos proclaman el excelente nirvana aquí y ahora del ser existente. ¿No? Las 5 cuerdas de la sensualidad son los objetos de los 5 sentidos. Eso es Kama Guna, es en Pali eso, ¿no? Entonces, en realidad esto es el presente, pero está traspolado hacia adelante, ¿no? Entonces, o sea, de que aquí hay una forma de eternalismo,
en el disfrute de los placeres sensoriales, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como si fuera el máximo objetivo que un ser puede alcanzar, ¿no? Entonces, eso es la primera doctrina del Nirvana aquí y ahora. O sea, que sería como Epicuro. Epicuro. Ok, entonces ahí tenemos 5 casos. El primero que ya lo vimos. Ahora, pero el número 2 es igual que del nihilismo. Uno le dice a otro no, pero espera. Existe un nirvana un poco mejor, ¿no? Que es el nirvana de la primera absorción de la materia sutil, ¿no? Porque, y yo lo he visto, yo lo he experimentado, ¿no? Entonces ese es un nirvana un poquito mejor que del efecto de los sentidos. Ahora, yo a veces cuando les he hablado sobre la meditación y todo eso, incluso al comienzo del retiro, yo no sé si se recuerdan que yo les comenté de que hay un verso en la mapa donde el Buda dice, ¿no? De que si al abandonar una pequeña felicidad, no uno puede alcanzar una felicidad mayor, ¿no? Que la persona sabia abandone la pequeña felicidad en pos de la gran felicidad y todo lo demás. Y un poco eso que yo les explico es porque, bueno, o sea, uno está dejando, digamos, todos los placeres sensoriales que uno vive afuera de aquí, ¿no? Y viene aquí y se retira y a uno le ponen una regla a otra, ¿no? Noble silencio, o sea, ¿no? O sea, está totalmente reglamentado, ¿no? Entonces bueno, uno le está diciendo, bueno, ustedes hacen eso, pero van a tener algo un poquito más, ¿no? Que es la felicidad que uno tiene cuando la mente está serena, tranquila, que no se logra por medio de los placeres sensoriales, sino que se logra por medio de la atención y la concentración, ¿no? O sea, de que yo le estoy proponiendo el nirvana aquí y ahora. ¿Cómo? Es un coaching, ¿no? O sea, que son los métodos, son los métodos modernos de persuasión, ¿no? Pero bueno, en realidad, o sea, es para motivarlos para que practiquen, ¿no? Y no se regresen a su casa, ¿no? Inmediatamente. Hay unos entrenamientos en donde dicen que el cielo en la tierra sí existe. Ajá. Y te prometen. Te prometen alcanzarlo. ¿Y cómo lo hacen uno? En el tercer nivel. ¿Cuál es el tercer nivel? ¿Cómo es el tercer nivel? El tercer nivel es... el tercer fin. Es que son 3 meses, 3 fines de semana. Y entonces tú vas persiguiendo metas. Okay. Y entonces, como tú alcanzaste todas tus metas que tú dijiste que ibas a alcanzar, porque te hacen que declares y que digas que vas por tus sueños y todo eso, ya en el tercer fin te hacen un buen de cosas y dinámicas para que digas que el cielo en la tierra sí existe. Wow. Sí. Y pagas. Sí. Y pagan. Bueno, voy a tener que tomar. Bueno, para poder, ¿no? Entonces aquí siempre, o sea, se va volviendo más inalcanzable, ¿no? Entonces viene otro y le dice, no, a ver un momento, aquí existe la segunda llana que es mejor que la primera, ¿no? Y eso es el nirvana aquí y ahora, ¿no? Porque la segunda llana es mucho más exalta y sublime y o sea, son experiencias, o sea, realmente incomparables, ¿no? Pero después viene otro y dice, no, ahí está yo tengo la tercera llana, que es mucho mejor, ese es el nirvana aquí y ahora. Y hay otro que dice, no, es la cuarta llana. Entonces, eso es
la absoluta felicidad. Eso es lo máximo, ¿no? O sea, de que eso es las doctrinas del Nirvana aquí y ahora. Okay. Entonces, con eso tenemos las 62 creencias divididas en pasadas y futuras. Entonces, ahora vamos a leer lo que el Buda dice para cerrar sobre las creencias. Bhikkhus, por estos 44 motivos, estos ascetas y brahmanes especuladores sobre el futuro, adherentes a opiniones sobre el futuro, expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo futuro. Bhikkhus, estos ascetas y brahmanes especuladores sobre el futuro, adherentes a opiniones sobre el futuro, expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo futuro, solamente por estos 44 motivos, ¿no? Y por ningún otro, ¿no? Es con relación a estos dhammas que elogiarían correctamente al Tathagata de acuerdo con la realidad. O sea, que es lo que habíamos leído antes, ahora con relación a las cosas futuras. Ahora son los pasajes finales de las creencias. Bhikkhus, por estos 62 motivos, estos ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y el futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y el futuro, expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro. Bhikkhus, cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y el futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y el futuro, expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro, solamente por estos 62 motivos o por alguno de estos. Fuera de estos, no hay ninguno. O sea, de que el Buda dice de que, o sea, que es categórico, ¿no? Que no hay más nada aparte de esto. Bhikkhus, el Tathagata comprende esto, y también el Tathagata comprende estos puntos de vista así aceptados, así asumidos, conducen a tal destino, a tal existencia futura. También comprende lo que supera esto, y comprendiendo esto, no se adhiere. Y como no se adhiere, ha realizado por sí mismo la paz. Habiendo realizado de acuerdo con la realidad el origen y la cesación de las sensaciones, la satisfacción, desventaja y escape, Bhikkhus, el Tathagata, está emancipado, sin adherencia. Bhikkhus, estos son los dhammas profundos, difíciles de ver, difíciles de realizar, serenos, excelentes, más allá de la esfera de la lógica y razonamiento, sutiles, inteligibles solo para los sabios, que el Tathagata expone, habiéndolos realizado por sí mismo, por medio de su conocimiento directo. Es con relación a estos dhammas que elogiarían correctamente el Tathagata de acuerdo con la realidad. Ok. Entonces ahí el Buda termina la exposición de las creencias, ¿no? Y ahora, si ustedes ven en la tabla del contenido, viene la explicación del origen de las creencias, ¿no? Entonces, el Buda explica de dónde vienen, cómo se originan las creencias, ¿no? Entonces, ahora el Buda va a hablar del origen condicionado, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a leer algunos párrafos de esto, porque mi propósito es terminar hoy día, ¿no? Esto. Ahora, Bhikkhus, aquí cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y el futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y el futuro que expresan por 62 motivos diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro, esto es meramente la sensación de estos honorables ascetas y brahmanes que no ven ni comprenden, ¿no?
O sea, la sensación es uno de los 5 agregados, ¿no? El estremecimiento por el desasosiego de esos inmersos en el deseo. O sea, de que lo que quiere decir aquí, estas son frases crípticas en Pali. Vamos a leer lo que el comentario explica de esto. Ok, yo voy a leer la traducción de cómo explica esto el comentario. Es solamente estremecimiento, temor, sacudimiento, debido al desasosiego, considerado como deseo y concepciones erróneas. Similar a una estaca plantada en una pila de heno, la cual no es firme e imperturbable, como la visión de uno que ha entrado en la corriente. Eso es lo que le leo de nuevo. O sea, el exégesis de esto, ¿no? La exégesis de esto es meramente la sensación. ¿No? Cuando una zeta propone o sostiene alguna de estas 62 creencias, el Buda dice de que sostener o proclamar alguna o más de una de estas 62 creencias, esa proclamación que hacen estos, es meramente la sensación, ¿no? De esa persona que lo está proclamando, ¿no? De alguien que no ve ni comprende. Eso es simplemente, el Buda dice, el estremecimiento por el desasosiego de esos inmersos en el deseo. Entonces, el comentario explica eso como cuando uno dice que el ser y el mundo son eternos. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, vamos a hacer esto práctico, ¿no? Esa persona que está proclamando eso, de que el ser y el mundo son eternos, no, porque recuerda, no sé, 100.000 vidas, ¿no? El primer caso, ¿no? Entonces el Buda dice de que eso es solamente esa proclamación de esa creencia, el estremecimiento, el temblor, el sacudimiento debido al desasosiego, considerado como deseo y concepciones erróneas. El desasosiego es en realidad agitación mental, ¿no? Que está acompañado. La agitación mental es un factor insano, universal. Felipe. Entonces, cuando uno tiene deseo y concepción errónea, hay agitación. Siempre, ¿no? Entonces, por eso dice que es el estremecimiento, temblor, sacudimiento debido al desasosiego considerado como deseo y concepciones erróneas. Similar a una estaca plantada en una pila de heno, la cual no es firme e imperturbable como la visión de uno que ha entrado en la corriente. Porque se dice que cuando un individuo ha entrado en la corriente, elimina ditthi, ¿no? La concepción errónea. Ditthi como un factor mental insano. Entonces, una persona que ha entrado en la corriente, como ha eliminado ditthi, su visión es correcta. Pero cuando uno no ha alcanzado la corriente y uno sostiene una creencia como alguna de estas 62, en realidad sostener esa creencia implica, esta es mi creencia, ¿no? Y cuando uno sostiene, esta es mi creencia, ¿qué es eso? Una adherencia. ¿Y qué hay en la adherencia? Deseo y concepción errónea. Y cuando hay deseo y concepción errónea, hay agitación. ¿Ok? Ahora,
Bueno, ahí tenía la explicación. Esto significa que la sensación está asociada con dos factores mentales insanos: deseo, tanha, y concepción errónea, ditthi. Son estos factores mentales insanos los que hacen que la sensación, es decir, la mente, esté agitada. El término vipandita, estremecimiento, es sinónimo de udacha, agitación, un factor mental insano universal asociado con todas las conciencias insanas. ¿Usted lo puede explicar de otra manera? ¿De otra manera? Sí. Bueno. Entonces aquí nosotros tenemos la secuencia. Ahora, ¿ustedes se recuerdan del origen condicionado? ¿Cómo eran los eslabones de la condicionalidad? Avijja, Pachaya, Sankara. Sankara, Pachaya, Vijnana. Vijnana, Pachaya, Namarupa. Namarupa, Pachaya, Vedana. Vedana, Pachaya. No, pasa. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda? Salayatana. Pasó. Entonces, Vedana es una de las links, los eslabones del origen condicionado. Entonces el Buda toma el origen condicionado a partir de la sensación. ¿No? En este caso es una sensación. ¿Qué cosa? Lo vimos ahí. La sensación, en este caso, es una sensación asociada con conciencias insanas, con deseo y concepción errónea. ¿No? Entonces, cuando una asceta o un brahman proclama alguna de estas 62 creencias, el Buda dice que eso es meramente la sensación de, ¿no? Una sensación asociada con factores mentales insanos, y que como está el factor mental de la agitación, por eso se estremece. No es algo sólido, no es algo firme, no es algo que pueda ser sostenido, no es algo porque, bueno, el Buda dice es una concepción errónea, ¿no? Entonces, ¿pero por qué tiene la sensación? Entonces ahora va al eslabón anterior de la sensación, que es el contacto, ¿no? Entonces, bhikkhus, aquí cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y el futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y el futuro, que expresan por 62 motivos diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro. Esta sensación, en realidad en Pali dice esta, pero esta sensación es meramente debido a la condición del contacto. O sea, de que la sensación, de acuerdo con el origen condicionado, surge debido a la condición del contacto. El contacto es un factor mental que se origina de el encuentro de la conciencia y los factores mentales con el objeto. ¿No? Entonces, cuando hay un encuentro de la conciencia y los factores mentales con el objeto, surge el contacto, ¿no? Y debido al surgimiento del contacto, surge la sensación, de acuerdo con el origen condicionado. Entonces, el Buda va un eslabón anterior de la sensación y dice, pero ¿a qué se debe el surgimiento de la sensación? El surgimiento de la sensación se debe a la condición de contacto. O sea, de que lo que quiere decir el Buda es que si no existiera esa condición de contacto, no surgiría la sensación. Y en el Titaya también ahí refuta la suposición de los otros que es que la sensación surge por el pasado, por Dios. Esto también es importante, la cuestión de la sensación, porque la sensación puede ser sensación sana o insana, cuando está asociada con factores mentales sanos o insanos, o la sensación puede ser resultante, o la sensación puede ser
funcional, ¿no? Entonces, estas creencias rechazan la existencia de la sensación sana o insana. Solo la resultante. O sea, acepta solamente que es resultante, ¿no? O sea, de que sería bueno después, o sea, hacer una especie de cotejo, ¿no? Entre el Tita Yana Sutta y el Brahma Yana Sutta. Pues, o sea, qué bueno que me recordó, o sea, Ileana, eso, porque yo cuando preparé me había completamente olvidado del Tita Yana Sutta. Tita Yatana. Ok. Vamos ahora a la siguiente lámina. Entonces, aquí el Buda está diciendo de que la sensación no puede surgir sin contacto, ¿no? Entonces, bhikkhus, aquí cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y futuro, que expresan por 62 motivos diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro, que ellos en realidad experimenten otra cosa a partir del contacto, esta posibilidad no existe, ¿no? O sea, de que cuando hay contacto hay sensación. Eso es lo que quiere decir aquí. Sí. Y en este caso, ¿cuál es el objeto? En este caso, el ¿La objeto... experiencia que tuvieron de las visiones pasadas? No, o sea, en este caso, el objeto es la creencia. Okay. Ya. Y cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, sobre el futuro, sobre el pasado y futuro, adherentes opiniones sobre el pasado y futuro, que expresan por 62 motivos diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro, todos ellos experimentan la sensación debido a un contacto u otro con las 6 bases sensoriales, ¿no? Del contacto. Debido a la condición de la sensación de ellos, surge el deseo. O sea, ahí está explicando el origen condicionado. Debido a la condición del deseo, surge la adherencia. Debido a la condición de la adherencia, surge el devenir. Debido a la condición del devenir, surge el nacimiento. Debido a la condición del nacimiento, surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. O sea, de que aquí deberíamos estudiar el origen condicionado. Sí. Ahí no faltó la percepción. No. No, porque la percepción está en Nama Rupa. Después la conciencia es ¿cómo se dice? La mente y materia está condicionada por la conciencia. Ahí está la percepción, ¿no? Pero también la percepción, lo que pasa es que, bueno, no nos vamos a meter aquí, pero nosotros tuvimos un retiro sobre el origen condicionado. Sí. ¿No? ¿Usted estuvo? Sí, yo estuve y era sensación, era contacto, sensación, percepción, ¿no? No. Ahora, podríamos tener otros retiros sobre el origen condicionado explicado en base al patama, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender bien el origen condicionado. Entonces, lo que podríamos hacer es traducir el capítulo del Visuddhimagga donde está explicado eso y explicar todo eso, porque esto es... Pero claro, se necesita una base firme de Abhidhamma. O sea, de que sería necesario que se entrenaran. ¿Cómo? Tenemos un curso previo sobre Abhidhamma y después podemos estudiar eso, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos entender bien esto. Porque, o sea, esto es de lo más profundo, ¿no? De las enseñanzas, ¿no? Porque condición, ¿no? Cuando dice, debido a la condición de la sensación en ellos, surge el deseo, ¿no? Pero no es una relación de causa y efecto, esto. En realidad la sensación y el deseo surgen juntos, ¿no? Pero bueno, eso seguramente lo estudiamos cuando estudiamos, porque
nosotros estudiamos el origen condicionado estudiando el Nidana, el Mahanidana Sutta, que es otro discurso del Digha Nikaya, donde se explica el origen condicionado. O sea, pero yo ya no me acuerdo. O sea, si estudiamos, cómo estudiamos eso. Pero claro, o sea, para estudiar bien todo esto, se requiere estudiar desde la perspectiva de las 24 condiciones de... Y que lo que pasa es que, lo que comentábamos esta mañana es que la concepción que se tiene de un concepto como condición o causa es que se piensa que es temporal, o sea, que uno va primero y el otro va después en otro tiempo. Claro. Pero que las condiciones, en este caso, también hay de simultaneidad. Pero la mayoría. Uh-huh. O sea, salvo, digamos, entre las formaciones y la conciencia, que la condición ahí es la condición de Kama, ¿no? Las formaciones en el pasado hacen que surja la conciencia en el presente. Esas son las conciencias resultantes, ¿no? ¿Y esa sería la razón por la cual no se puede comprender el futuro? Porque finalmente, ¿cómo se va a crear esa conciencia? O sea, el futuro se va a estar dando precisamente por una continuidad de condiciones. Sí, que no existen todavía no dan ese fruto. Exactamente. No se podría conocer. Sí, bueno, no se sabe para dónde va a ir. O sea, no se sabe. No hay forma de saber. No hay forma. O sea, se dice de que la única forma de saber el futuro es para aquellos seres que han alcanzado alguno de los 4 estados de iluminación. Porque esos son seres que tienen un destino fijo. O sea hay dos casos aquí, ¿no? Pero no se puede saber lo que van a hacer mañana. Se ve el destino del... Ah, claro que no. ¿Saben cuántas vidas va a tener? Sí, bueno, se puede saber dependiendo del tipo de estado de iluminación, ¿no? Pero aún así no se puede saber si va a reconectar en qué plano. Por ejemplo, un ser que va a reconectar algunas veces más. Eso no. Entonces, pues aquí nosotros estamos en la cuestión de que para poder entender esto hay que estudiar el origen condicionado de nuevo. Sí. En alguna ocasión nos comentó que a veces los sueños premonitorios pueden ser mensajes de los dedos. O sea, que ellos sí pueden ver el futuro. No. Sí, a lo mejor es un futuro no muy lejano. Sí, bueno. 2 horas. Digamos, no, o sea, la semana que viene. Sí, o sea, porque ese es uno de los conocimientos no comunes, y es lo que nosotros vimos, que hay 6 conocimientos no comunes, y uno es el conocimiento de omnisciencia. De hecho, se dice de que, por ejemplo, el ideal del bodhisattva en el budismo de Theravada no es como en el budismo mahayana que uno aspira, ¿no? Y cualquiera puede aspirar. Uno aspira, ¿no? Y todo eso. Porque para ser un bodhisattva uno tiene no solamente que aspirar, sino tiene que recibir una confirmación de que su aspiración se va a concretar por parte de un Buda, ¿no? Entonces se dice en la historia de Gautama, cuando era un bodhisattva, entonces se dice de que él aspiró ante un Buda anterior, que era Sumedha, ¿no? Y ese Buda... Perdón, sí, correcto. Él se llamaba Sumedha, el asceta, y el Buda anterior era Dipankara. Entonces, Sumedha aspira a ser Buda en frente del Buda Dipankara. Y el Buda Dipankara le confirma, este va a ser Buda. Entonces, porque el Buda puede ver el futuro. Y, por ejemplo, el Chakravarti Sutta, en el Digha Nikaya también, de
ahí el Buda habla de Meteya, del próximo Buda. O sea que él estuvo en contacto con ese próximo Buda. No, o sea, Una ¿cómo va a seta que estar en hizo otro? una seta que hizo la aspiración. Ah, pero ahí no dice no si la hizo. necesariamente es él. No, pero se dice de que a lo mejor puede recibir reconfirmación por parte de los Budas siguientes. Pero el Buda cuenta, ¿no?, que va a haber un Buda futuro, ¿no?, y todo eso. ¿Cómo puede el Buda decir eso si, digamos, si no es que está viendo lo que va a pasar? ¿No? Es una creencia también eso. Pero bueno, eso está lejano. Sí, me produce la consulta del oráculo no es acudir a un poder que puede tener una visión del futuro. El budismo tibetano hay eso, sí. El Dalai Lama y los grandes lamas que dejaron Tibet para refugiarse en India, antes de hacerlo consultaron el oráculo. Sí, pero también esa... o sea, eso es falible. No, totalmente, ¿no? Lo que dicen es que los oráculos nunca se entienden. Entonces, es como la sibila, ¿cómo es? La sibila de Kuma, ¿cómo es esta que, ¿no? Que siempre hablaba así crípticamente, ¿no? Entonces uno podía interpretar de una manera y otra. Ajá. Ejercitar Pero en el caso de la salida del Dalai Lama del Tíbet, consultaron el oráculo y les dijo qué día y más o menos la hora, de qué manera, o sea, y si, o eso se interpretó. Ajá. Y realmente la salida del Dalai Lama del Tíbet Fue oportuna. No solo oportuna, casi increíble, porque las condiciones eran muy adversas. Ajá. Ajá. Bueno. Pero, o sea, estos oráculos probablemente, o sea, en base a devas, ¿no? Pero es, o sea, un futuro en esta existencia, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, ya entendiendo que parte de los requisitos para que alguien sea un Buda es que un Buda le tiene que confirmar la inspiración. Aparte de eso, bajo ninguna circunstancia alguien puede decir yo quiero ser un Buda, no sé, entre millones de existencias. O sea, no se puede hacer no sé si llamar la aspiración ahí, pero... Sí, o sea, uno puede aspirar. Ah. Ya está ahí. No hay censura ahí. No, o sea, uno puede, o sea, pero que uno se llame Bodhisattva por eso, de acuerdo con el Theravada, no, tiene que estar eso, digamos, que un Buda diga, esa aspiración se va a cumplir. Porque que uno aspire y el Buda, ¿cómo? Sí, o sea, como una solicitud. Sí, o sea, hasta que uno no tenga esa confirmación, entonces eso es simplemente una aspiración. Me queda la duda si un Buda probablemente puede haber futuro, o un Arahant también, digo. No. Un Buda nada más. No. Porque comentaba que a partir de la entrada de la corriente... No, pero lo que quiere decir entrar a la corriente se radican la Diti, las concepciones erróneas. Solo un Buda exclusivamente puede ver el futuro. Solamente un Buda. Ya. Sí, Carlos. ¿Podría explicar un poquito más lo de la corriente? Sí, o sea, de que la entrada de la corriente es el primer estado de iluminación, que la mente toma la realidad incondicionada como objeto, y ahí se radican ciertas impurezas mentales, y se radica las concepciones erróneas, la duda en la práctica y en la enseñanza, y se atenúan todas las otras impurezas mentales. Entonces eso es lo que ocurre en el momento de entrada de la corriente. Entonces se dice de que ese individuo, a partir de la entrada de la corriente, ya no necesita el maestro. ¿No? Porque ha
¿no? Hay varios, si ustedes leen el primer discurso, por ejemplo, el Buda usa varias formas de describir a este individuo, ¿no? Uno que ya no necesita maestro, uno que puede ir por sí mismo, o sea, no me acuerdo ahora, pero puedo buscarlo. ¿Y eso es cuando se toma el objeto? Cuando se toma por objeto. Es la realidad incondicionada, ¿no? Es una conciencia ultramundana del sendero, que toma ese objeto y cuando la conciencia toma ese objeto, se radican las impurezas mentales de la concepción errónea, la idea de que existe un ata en los agregados, no identificación con los agregados, la duda, y se atenúan todas las otras impurezas restantes. ¿Ok? Sí. ¿El Buda que le confirmó al Buda fue en persona? Sí. Un poco raro, como... ¿Cómo? ¿A qué se refiere en persona? A su aspiración. Sí, o sea, la historia es de que no sé cuántos eones estaba este asceta que se llama Dipankara, este Buda Dipankara y el asceta Sumedha. Y este Dipankara iba a visitar un lugar y entonces la gente empezó a preparar el camino para que pudiera llegar el Buda Dipankara, pero se dice de que el Buda Dipankara llegó antes que terminaran de... No, esta es la historia. Entonces estaban todos arreglando el camino para que pudiera entrar a la ciudad Dipankara, ¿no? Y resulta ser que Dipankara llegó antes, que terminaron de arreglar el camino. Entonces se dice que la asceta Sumedha, para que el Buda pudiera atravesar, porque era todo un lodazal, se tiró, ¿no? Y ahí fue cuando hizo la aspiración de ser Buda. Entonces ahí Dipankara se paró y dice, este asceta será un Buda, ¿no? Y en vez de caminar por encima caminar por un costado. Entonces después que Dipankara hizo esa confirmación de historia, dice que la asceta Sumedha, al recibir esa confirmación, pensó, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer para ser Buda? Entonces se dice que por su sabiduría intuitiva descubre los paramis, las perfecciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que cultivar la perfección de la generosidad, la perfección de la virtud de sila, de la paciencia, bueno, son 10 o 6 paramis. Entonces después se dice que él descubre por su sabiduría intuitiva las cosas que tienen que hacer. Por eso se llama los constituyentes de la iluminación. No de la iluminación, ¿cómo es? Los constituyentes de Bodhi, para alcanzar el estado de iluminación de un Buda, ¿no? Entonces después de que él descubre por su sabiduría intuitiva, entonces se pone a practicar eso, ¿no? Entonces, y se dice de que esa práctica de las perfecciones se cultiva, esas perfecciones se cultivan basado en la compasión y la sabiduría, ¿no? O sea, de que uno practica generosidad para ayudar a los demás, pero también está ahí la sabiduría de que, ¿por qué uno quiere ser un Buda? ¿No? Entonces, pero uno practica, entonces de esa manera está el camino medio de nuevo, ¿no? O sea, de que uno practica, digamos, de una manera altruista, ¿no? Para ayudar a los demás, pero por otro lado, uno practica para convertirse en Buda para poder ayudar a los demás también, ¿no? Porque hasta cuando uno se convierte en Buda, uno va a poder ayudar a los demás de la mejor manera. Entonces, esa es un poco la historia
Pero Sí. la Zeta Sumeda, digamos que parte de los criterios para poder ser bodhisattva es que pudiera iluminarse en esa existencia. No, que tiene todas las llanas. Que tiene todas las llanas. Sí, pero también se puede iluminar, claro. O sea que podría seguir el camino de discípulo ahí. Y sí concreta ciertos pasos de Vipassana. Bueno, lo que pasa es de que si él practica Vipassana ya se va a iluminar y no va a poder ser Buda. Entonces él renuncia a ser iluminarse para practicar las perfecciones. Okay. ¿No? O sea que si me acuerdo bien la historia. ¿Cuántos llanas hay? ¿Cuántos qué? Llanas. Hay 4 o 5, dependiendo del método que se compute. De acuerdo con los suttas, los discursos son 4, y de acuerdo con el método de la Abhidhamma, son 5 llanas. Ok, entonces, 145. Cuando un bhikkhu comprende de acuerdo con la realidad el origen y la cesación, la satisfacción, desventaja y escape de las 6 bases del contacto, este comprende lo que trasciende todas estas creencias erróneas. Bhikkhus, cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y el futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y el futuro, que expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro, todos ellos están incluidos dentro de esta red con sus 62 partes. Ahí cuando el Buda explica el nombre del discurso. ¿No? Cuando están emergiendo, emergen atrapados aquí mismo. Cuando están emergiendo, emergen pescados dentro de esta misma red. O sea que es como si el Buda arroja una red y, o sea, cada uno de estos ascetas, digamos, están en un mar o en el agua, y cuando salen, está la red que los atrapa. No, eso es lo que quiero decir. No, o sea, de que lo que quiere decir es que él es como hubiera arrojado una red, ¿no? Y en esa, al exponer todas estas concepciones, todas las creencias erróneas están incluidas aquí. Ahora, el Titayana Sutta que está, en realidad explica todo esto de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con llegar a conclusiones con relación a alguna de estas creencias, porque algunas de estas creencias a lo mejor incluyen otras cosas que nosotros no estamos viendo y que están en otros discursos. ¿No? Ok. Bhikkhus, así como un hábil pescador o su aprendiz cubre un lago pequeño con una red con malla fina, pensando cualesquiera criaturas grandes en este lago, todas ellas cuando emergen son atrapadas aquí dentro de la red. Cuando emergen son pescadas dentro de esta misma red. Este es el símil. De la misma manera, bhikkhus, cualesquiera ascetas y brahmanes, especuladores sobre el pasado, especuladores sobre el futuro, especuladores sobre el pasado y el futuro, adherentes a opiniones sobre el pasado y el futuro, que expresan diversas proposiciones con respecto al tiempo pasado y futuro, todos ellos están incluidos dentro de esta red con sus 62 partes. Cuando están emergiendo, emergen atrapados aquí mismo. Cuando están emergiendo, emergen pescados dentro de esta misma red. Ahora el Buda habla de sí mismo. Bhikkhus, cuando el cuerpo del Tathagata persiste, con los canales que conducen a la existencia cerrados. Mientras su cuerpo persista, entonces devas y humanos lo verán. Pero después de la disolución del cuerpo, al final de la vida,
devas y humanos no lo verán. Bhikkhus, así como en un racimo de mangos que ha sido cortado de la rama, cualesquiera mangos que pertenecen al racimo, todos estos siguen el mismo curso. De la misma manera, Bhikkhus, el cuerpo del Tathagata persiste, con los canales que conducen a la existencia cerrados. Mientras su cuerpo persista, entonces devas y humanos lo verán. Pero después de la disolución del cuerpo, al final de la vida, devas y humanos no lo verán. ¿Qué crees esto de los canales que conducen a la existencia? Todas las impurezas mentales han sido erradicadas. Todas las adherencias, todas las concepciones erróneas han sido erradicadas. Cuando así fue dicho, el venerable Ananda le dijo al sublime esto: venerable es realmente maravilloso, venerable es realmente extraordinario. Venerable, ¿cuál es el nombre de esta exposición del Dhamma? Ananda le pregunta al Buda. Entonces, Ananda, tú recuerdas esta exposición del Dhamma como la red de lo benéfico. Recuérdala también como la red del Dhamma. Recuérdala también como la red de Brahma. Brahma, de acuerdo con el comentario, aquí se refiere a la omnisciencia del Buda. Brahma generalmente es considerado el ser omnipotente, omnisciente, creador. ¿No? Entonces, por eso Buda dice que la red de Brahma, en este caso, de la omnisciencia. Recuérdala también como la red de las creencias. Recuérdala también como la incomparable victoria en la batalla. Esto dijo el sublime. Y esos bhikkhus se regocijaron y deleitaron de la exposición del sublime. Durante la exposición del discurso, los 10.000 universos se estremecieron. O sea, de que eso es cierre del discurso, ¿no? Así que hubo un temblor. O sea, ¿no? Entonces ahí terminó el Brahma Vyara Sutta. Entonces, bueno, yo espero de que esto sea el comienzo de una investigación sobre todo esto, ¿no? Y cotejando, digamos, otros suttas como el Tita Tayana y también la exposición que hay en el Abhidhamma, en el Vivanga y en el Dhammasangani y en otros lugares. O sea, en realidad esto da para mucho más, les dije, el comienzo de estas clases. Entonces, mañana nosotros vamos a estudiar unos discursos, vamos a comenzar, que son el Mahavyurha Sutta del Sutta Nipata, que es un discurso en verso, donde Buda habla un poco sobre las creencias de otra manera, ¿no? Y el sábado vamos a estudiar el Chula Vyurha Sutta, que es otro discurso en verso. Son discursos muy profundos, entonces vamos a ir leyendo cada verso y tratando de ir estudiándolo. Y bueno, mañana también contaremos un poco el antecedente, o sea, de estos dos discursos que vamos a estudiar. Entonces, ya con eso nosotros terminaríamos las clases. Entonces, mañana vamos a estudiar el Mahavyurha, el discurso de las disquisiciones mayores. Ahí el Buda habla de, o sea, lo que pasa es de que como es en verso, nos da, digamos, vislumbres de cosas muy importantes con relación a las creencias,
Entonces, por eso quiero que mañana estudiemos y analicemos esos discursos. ¿Ok? El primero de ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, las personas que están online, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, realmente el tema de la sensación de Vedana es muy importante para muchísimas cosas. Tanto para trabajar lo de las raíces sanas e insanas, las creencias. Sí, o sea, Vedana es uno de los fundamentos de la atención, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la contemplación del cuerpo, ¿no? Y después está la contemplación de la sensación. Entonces, eso también es fundamental. Hay un libro del venerable Nyanaponika Thera que cita una frase del Buda que dice que todo confluye en la sensación. No recuerdo el discurso. ¿Usted recuerda algo así? No. ¿Usted tiene el libro? Sí. A ver de dónde salió eso. ¿Todo confluye? En la sensación. Habría que ver la frase en Pali. ¿No? Pero sí, la sensación es uno de los agregados y también es uno de los fundamentos de la atención, ¿no? Y es en la sensación, de la sensación uno va a el deseo, ¿no? Entonces es en la sensación donde uno puede evitar, digamos, ir o no ir a una adherencia. Lo que pasa es que es muy sutil de identificar. Pero bueno, es la técnica que nosotros estamos aplicando y estamos meditando. Sí. Pero es la sensación agradable la que lleva al deseo o al apego. La sensación puede ser agradable, desagradable o neutral. Cualquiera de ellas puede llevar. Sí, pero la aversión es una forma de apego al inverso, ¿no? Porque uno quiere algo diferente, ¿no? Entonces, pero ahora, para poder entender bien el origen condicionado, definitivamente hay que estudiar Abhidhamma y estudiar desde la perspectiva del patano o la condicionalidad, ¿no? Porque normalmente es muy difícil encontrar exposiciones del origen condicionado en base, digamos, al patana. Porque el origen condicionado simplemente dice cuáles son los eslabones, pero no nos dice cómo están relacionados entre sí. Entonces, normalmente uno tiende a pensar de que hay una especie así de causalidad, ¿no? Pero en realidad, como les expliqué anteriormente, hay causalidad solamente en uno o dos eslabones. Pero todo lo demás, para poder entender cómo funciona, hay que entender la cuestión de los procesos cognitivos. Los componentes de la conciencia y los factores mentales, ¿no? Porque uno ve, ¿no?, de que, por ejemplo, Vedana es un factor mental universal, ¿no? Entonces, si está Vedana, está la conciencia, ¿no? ¿Dónde está Vedana? O sea, que Vedana nosotros no lo podemos tomar así, o sea, solo, o sea, en la realidad, en la práctica, si está Vedana hay conciencia. Y si hay conciencia y está Vedana, hay otros factores mentales también ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se relaciona, por ejemplo, el contacto con Vedana? Que es lo que estoy explicando aquí, ¿no? Entonces, en realidad, el contacto y Vedana, el contacto y la sensación, son factores mentales que están juntos. En un mismo momento mental. En un mismo momento mental, ¿no? O puede haber casos en que un contacto anterior condicione una sensación posterior. O sea,
O sea, esto es, o sea, complejo, muy complejo. Pero este último caso sería viéndolo dentro de un proceso cognitivo. Ajá. Entonces, lo que yo le estaba diciendo es que en el Visuddhimagga hay un capítulo que explica todo el origen condicionado de acuerdo con el Patana. Entonces ahí nosotros vamos a ver, incluso hay un cuadro, que yo no sé si lo compartí con ustedes alguna vez, que el venerable Siddhananda hizo, preparó, explicando sinópticamente cómo funciona el Patana en cada link, en cada eslabón del origen condicionado. Entonces el venerable Siddhananda es realmente una tarea increíble. Por ahí tengo ese cuadro. Entonces ahí uno puede saber todas las condiciones del Patana que aplican en cada uno de los eslabones, ¿no? Entonces esa sería la forma de aprender toda la cuestión del origen condicionado. Bueno. ¿Les interesa? Sí. Muy bien. A ver, Fernando. Aquí hay una pregunta de Fernando de la Torre. ¿Vedana se limita a la sensación mental de placer, desplacer y neutra? ¿Y las sensaciones físicas son rupa? Ok. A ver, ¿sabe contestar la pregunta? Es que son seis en total, ¿no? No, cinco sensaciones. Ahora, en realidad la sensación siempre es mental, Fernando. Pero hay sensaciones, 3. Placer, desplacer, ni desplacer neutra, que están asociadas con los procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Entonces, en el caso de la puerta de la mente, tenemos 3 tipos de sensaciones, ¿no? Ahora, con relación a la puerta del cuerpo, hay 2 sensaciones nada más, que es placer o desplacer, o dolor, ¿no? Pero aún en ese caso la sensación es mental, ¿no? O sea que cuando uno siente dolor, uno dice, cuando da las instrucciones, que uno enfoque la mente en la rodilla o en la pantorrilla, no sé. Pero en realidad, el dolor no está en la pantorrilla o en la rodilla, ¿no? El dolor está en la mente, porque la sensación es mental. Y eso, incluso hasta viéndolo desde una perspectiva médica. ¿Una perspectiva médica cómo es? Pues tampoco el dolor está en la rodilla. O sea, en la rodilla hay condiciones materiales para que, viendo la cuestión del cerebro, llegue el estímulo al cerebro y en el cerebro es donde se produce la sensación, no en la rodilla. Ok. O sea que aún la ciencia está de acuerdo con el Buda. ¿Cómo? Porque ahora que dice el Buda está de acuerdo con la ciencia. No. Es al revés. ¿No? Entonces no sé si quedó claro eso. La sensación siempre es mental, pero puede estar relacionada con el cuerpo, ¿no? Entonces, si a uno le duele la rodilla, entonces eso es una sensación mental de dolor, pero es debido a cuestiones fisiológicas o de la materia. Pero siempre la sensación es mental, ¿no? Y cuando uno, no sé, recuerda algo, ¿no? Alegría, tristeza, no sé, entonces ahí hay una sensación también, pero eso ya no tiene una base física. Incluso, por ejemplo, los medicamentos, digamos, los primeros que se dan, hablando del paracetamol, lo que van a hacer es modificar las condiciones materiales de la zona para que no se produzca la sensación de dolor. Pero digamos ya medicamentos más avanzados lo que hacen es actuar directamente en la percepción de dolor. Antes de que llegue ahí. En lugar de actuar aquí. Sí. Imagínense. Sí. ¿El dolor mental y el dolor físico tienen el mismo nombre en Pali? No. En Pali, el Pali es el dolor,
El placer mental es somanasa. El displacer mental es domanasa. Y upeka es neutral, ¿no? Mental. Y el placer, la sensación de placer con relación al cuerpo es sukha, ¿no? Que ahí, o sea, ¿no? Y dukkha, el dolor. El dolor físico. Sí, o sea que la sensación puede ser somanasa, domanasa, upeka, cuando es mental, o dukkha y sukha, cuando está asociada con el cuerpo. Pero ese dukkha no es el dukkha de las 4 nobles verdades. Sí, también. Este es Está incluido. Eso es dukkha, dukkha. Cuando se repite dukkha es el dukkha que es más básico. ¿Mm? Así que son nombres, pero en realidad se refiere a la misma realidad última, ¿no? Sí, o sea, bueno, en realidad es Vedana, sensación, ¿no? Pero mental es pesar. El dolor mental. El dolor mental es pesar. Sokha, ¿no? Parideva es lamento, ¿no? Sokha, parideva. Esos ya son sensaciones mentales de desplazar. Ya. Ya, en realidad, el lamento y el pesar son cosas diferentes que la sensación. La sensación desagradable está asociada con el lamento y el pesar. Son conductas ya, ¿No? O sea, son cosas diferentes. El lamento es una cosa, el pesar es otra, pero cuando hay lamento y hay pesar, hay una sensación mental desagradable o de desplazar. Hay domanasa ahí, exactamente. Bueno, entonces, mañana continuaremos. ¿Qué van a repasar mañana? Factores mentales y los, pues podría ser los planos para que tuvieran un poco más claro el panorama. Bueno. Y ya con eso, pues si quieres les regalo esto otro. Ya que terminemos. Que cada tema se podría profundizar mucho. Pero no hay mucho tiempo. Pues yo estoy desprendiéndome. Desprenderse es la felicidad. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, mañana. Sí. ¿Cómo es lo que dice que el Buda renunció a la iluminación antes de ser Buda para alcanzar ser un Buda? ¿Cómo fue? Sí, o sea, que cuando el Buda hace la aspiración de ser Buda, el Buda tiene que cultivar esas perfecciones, ¿no? Entonces, ahí él tiene la posibilidad de hacerse discípulo de ese Buda que hizo la predicción que iba a ser Buda, hacerse discípulo y alcanzar la iluminación y ya. O quedarse y cultivar esas perfecciones para convertirse en Buda. Entonces el Buda decide quedarse y cultivar esas perfecciones para ser Buda. Eso es. ¿Ha habido alguna explicación de por qué tiene que ser siempre hombre? Pues mañana Ileana la va a dar. Ahora son así como, ¿no? En el Tratado de las Perfecciones, ahí dice cuáles son las condiciones que, ¿no? A Ileana no le va a pasar nada para poder hacer la aspiración, y una de ellas es ser hombre, ¿no? Entonces, ¿qué quiere que le diga? No, o sea, eso es lo que está ahí, ¿no? Yo no tengo más que decir. ¿No? No estoy ni a favor ni en contra. ¿Cómo? ¿Eh? ¿No? Sí, o sea. Sí, pero no, o sea, por ejemplo,
de una mujer o de un hombre tengan algo que ver con la mente. Lo que pasa es que no dice nada. O sea, ahí dice cuáles son. Hay como... ¿Cuántos son? Los prerequisitos para hacer la aspiración. Aquí. 8. Son 8. 8 prerequisitos para poder hacer la aspiración, ¿no? Ser humano. O sea que solamente un ser humano puede hacer la aspiración. Ser hombre, no mujer, dice aquí. Que tiene que tener todas las logros meditativos. Tiene que estar el Buda viviente ahí. Tiene que renunciar a la vida del hogar. Tiene que tener los conocimientos directos. Extrema dedicación. Un fuerte deseo sano de ser Buda. Son las 8. No, pero ahí tendría que entenderse como haber reconectado como hombre. ¿No? Porque un ser puede reconectar como hombre o como mujer en diferentes existencias. Sí. Bueno, el estado humano, dice. Sí. Sí. Lo que pasa es de que después de que, si ustedes leen los yatakas, o sea, él incluso se reconecta como animal durante muchas de esas vidas, ¿no? Donde está cultivando las perfecciones. Sí. Venerable, con respecto a su pregunta, hace muchos años, una actriz mexicana que debemos conocer es Aguirre, una actriz mexicana, así comparada con María Félix, en un momento. Ella hace yoga y ella cultiva esto. Respondía a una mujer insistente que por qué. Y ella explicó de esta manera que no en cuanto a la inteligencia, no en cuanto, porque ella considera que incluso a veces la mujer es más inteligente que el hombre. Pero por cuestiones de periodos menstruales, ella explicaba que va a haber un momento en que van a ir a la par ellos, pero ella necesariamente un microsegundo tendrá que detenerse por esa cuestión propia de su naturaleza de mujer. Y ella se lo explicaba, que por eso es que no es posible, porque ese microsegundo el hombre va a seguir avanzando, y ella va a llevar una desventaja, porque tendrá que detenerse un momento, por cuestiones menstruales. Eso lo explicó ella. Y ella, bueno, ella está en el ashram y está muy... así lo explicó. Y bueno, pues, un poquito ayudándole a usted a que se pueda ir. A que podamos irnos todos tranquilos. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Que la base de la conciencia es el corazón. Perdón, la base de la mente es el corazón. Pues eso es una pregunta que no hay una respuesta bien, no es fácil responder eso. No, porque en el Patana el Buda nos dice categóricamente dónde está la base de la mente. Eso lo dicen los comentarios, ¿no? Lo del corazón. Sí, lo que pasa es que Lucía preguntaba, ¿no? Que si era por la cuestión física. Pero por la base, pero era por la base. No tiene nada que ver eso, ¿no? La base de la mente es la misma, ¿no? O sea, pero entonces, ¿cuál son propiedades materiales similares. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que hace que se diga que tiene uno que ser hombre? O sea, porque, ¿cuál es la diferencia? Pues si no es el físico, finalmente, aunque haya explicado eso, pero finalmente, pues la mente es lo importante, ¿no? O sea, no... ¿En qué difiere la mente del hombre de la mujer?
como para poder llegar o no llegar. Pues... Porque sí pueden alcanzar la iluminación. Sí, o sea que en realidad, con relación a eso, el hombre y la mujer pueden alcanzar el estado de Arahant. No, pero no una mujer. Porque aquí estoy leyendo, ¿por qué dice que... Bueno, en el Anguttara Nikaya el Buda dice de que es imposible, que no puede ocurrir que una mujer se convierta en un completamente iluminado, en un Buda. Eso dice en el Anguttara Nikaya. O sea que, ¿qué quiere que le diga yo? ¿No? ¿Y los 8 requisitos en dónde? Eso se llama Pakinakakata, que es un comentario del venerable Dhamapala, que es contemporáneo de Buddhaghosa, que escribió el Tratado de las Perfecciones. Lo va a editar Liliana. ¿No? Ahora sí, o sea, habría que ver, bueno, o sea, porque ahí el Buda hace una aseveración, pero no dice por qué. ¿No? O sea, habría que ver por qué es eso. Entonces, tendría que investigar, o sea, a mí no se me ocurrió. ¿Por qué no investigan ustedes? ¿No? O sea, yo le preguntaba de la base del corazón, porque pensando que el cuerpo de una mujer está destinado a nutrir a otro ser, y que pudiera ser más fuerte o más adherido, no sé. Más apego. Más apegado, ¿no? Porque tiene que llevar nutrimento a otro ser. Bueno, pero había muchas bhikkhunis, o sea, ¿no? Que eran arahants, ¿no? Y... Habían sido mamás. Bueno, no laicas. O sea, ¿Habían sido mamás? Algunas sí. Sí. ¿Pudiera ser entonces una reconexión donde ya sea hombre ya puede alcanzar? Sí, o sea, que uno puede reconectar como hombre o mujer, o sea, ¿no? Porque entonces uno se está identificando, o sea, si uno tiene apego a la condición de mujer, ¿no? ¿Eh? Aquí, a ver, aquí Fernando de la Torre tiene un comentario que dice: aún así se dice que el cuerpo del Buda es especial. Parece que no es un cuerpo de hombre común. Bueno, no hay nada común. Ajá. Es un ser excepcional. Sí, o sea, se dice de que el Buda tiene una serie de marcas y, ¿no? Pero eso ya cuando reconectó como Bodhisattva. Bueno, cuando era... En la última reconexión. Nació con un cuerpo así, pero no es que haya que tener un cuerpo así para ser un Buda, sino que eso es una consecuencia del proceso, no una causa. Está bien. Yo digo... Pues yo no tomo posición, ¿eh? O sea que yo... Pero sí esto sí ha generado una marginación en las bhikkhunis en Sri Lanka. Y ¿Una qué? Marginación. Bueno, sí, no, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Pero ese es el tema de la bhikkhuni. Sí, claro, no. Bueno, pero no es por eso, quizás, ¿no? Están viéndose a lo mejor por la postura del Sangha, ¿no? Por Diti. Sangha Diti.